En los antecedentes de la escuela tradicional tenemos que Aníbal Ponce, Hansa Ebli y Justa Espeleta comprenden cierta particularidad de acuerdo a la educación que se daba, debido a que el maestro era quien proveía la información al alumno, lo cual llevaba a una comunicación en un solo sentido, y el aprendizaje era por memorización y repetición. El alumno retenía la información y después repetía conforme a lo que él había comprendido, a lo que el maestro le había dicho. Esto se debió tener en base a constancia y dedicación, debido a que al no haber comprendido la información tendría cierta comunicación errónea, lo cual llevaba a que el alumno no aprendiera nada. Mi nombre es Bailón Celedón María Trinidad. Les hablaré sobre los objetivos del aprendizaje de la escuela tradicional. Los planes y programas de estudio cubren este rubro de manera muy general y puede decirse que hasta ambigua y difusa. Se suele formular a manera de grandes metas, quizá como políticas orientadoras de la enseñanza más que las del aprendizaje. Es decir, el aspecto de la intencionalidad de la enseñanza centra su atención en ciertas metas o propósitos de la institución y del profesor, más que en explicitar los aprendizajes importantes a que deben arribar los educandos. En consecuencia, el profesor no tiene suficiente claro los propósitos que persigue, y parece lógico suponer que si el propio profesor no tiene claras las metas, o bien las maneja implícitamente, menos claras las podría tener el alumno. En conclusión, el alumno es quien es el único receptor, aprenda con la forma de enseñar del profesor, quien a su caso es la única fuente de sabiduría, el único emisor. El profesor utiliza el término enseñanza como un proceso de transmisión de conocimientos que implica entrega de la cultura acumulada. Muchas gracias. Hola, soy Carla Bojorquez y les voy a hablar sobre la estructuración del contenido. La selección y organización de los contenidos de la asignatura que integran los planes de estudio de las carreras de enseñanza superior han constituido una área casi exclusiva del profesor, que cuenta con mayor experiencia de cuerpos técnicos. Generalmente el profesor recibía el título de la materia, los temas a incluir, los puntos a subrayar. No se trata solo de preguntarse los contenidos que deben de ser presentados a las necesidades de cada situación, de cada situación educativa, sino de preguntarse a quién corresponde el seleccionarlo y estructurarlo. Si la tarea del profesor solo debe de concretarse a cubrir el requisito de programarlo, o bien si le compete participar en su análisis y determinación. El proceso de enseñanza de aprendizaje es fundamental para presentar los contenidos lo menos fragmentados posible y promover el aprendizaje que aplique en operaciones superiores del pensamiento, como son el análisis y la síntesis, así como las capacidades críticas y creativas. Eso es todo por mi parte, gracias. Buen día, mi nombre es Isaías de Basabe Delgado. El papel del docente en la escuela tradicional era recibir los programas ya hechos, seleccionar y adecuar los tópicos generales que servían de hilo conductor a su quehacer, diseñar y presentar situaciones de aprendizaje, enseñar, mostrar un objeto o un contenido al alumno para que se apropie de él. Es considerado y respetado como autoridad. Era un comunicador del saber, que usaba temarios que copiaba de los índices de los libros de texto. En términos generales, no existía una preocupación genuina entre los profesores y las autoridades institucionales para la confección de un programa de estudios. El papel del alumno en la escuela tradicional era simplemente recibir y asimilar la información, resolver ejercicios por repetición mecánica, siguiendo el modelo o procedimiento realizado por el profesor, y básicamente el estudiante era un ente pasivo que recibía en silencio, memorizaba y repetía. No tenía espacio para reflexión porque el saber ya era todo, ya estaba dado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Castañeda Flores. Yo les voy a hablar sobre las características de la evaluación del aprendizaje y sobre los tipos de actividades de aprendizaje. Las características serían la continua, reguladora, de proceso educativo,
orientadora, continua, compartida y democrática. Los tipos de actividades de aprendizaje serían lo torbellino de ideas. Este es importante ya que permite obtener un gran número de ideas sobre un tema en un tiempo dado. Y los trabajos prácticos es la actividad más importante, ya que con ella puedes tener ciencias experimentadas y desarrollar una fortaleza o una debilidad. Y la búsqueda de información